Ha muerto Carlos Alberto Montaner, una noticia que nos golpea fuertemente. A mí en lo personal pierdo un entrañable amigo y un ejemplo de persona, de hombre, de cubano. Según un comunicado emitido por su familia, su partido ocurrió de manera tranquila y rodeado de sus seres queridos. Luego de enfrentar una enfermedad neurodegenerativa, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia expresaron su agradecimiento a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le brindaron su apoyo durante esta etapa final de su vida. Carlos Alberto Montaner reveló en su última columna de despedida que fue diagnosticado en el Hospital Público Madrileño Gregorio Marañón con parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad rara relacionada con el Parkinson y sin cura conocida, que marcó el final de su vida. En su último escrito, una especie de testamento profesional, terminó con la frase: hice lo que pude. Mi estimado Carlos Alberto, ¿cuánto hiciste? Siempre mucho más de lo que podías, siempre comprometido con la causa de la libertad y con tus inquebrantables principios. Descanse en paz, este gran cubano es universal de las letras, Carlos Alberto Montaner. Y se encuentra con nosotros en el estudio Camilo Egaña, quien ha sido amigo y compañero de trabajo de Carlos Alberto Montaner por muchos años, y quién mejor que tú para este día rendirle este último homenaje. Buenas tardes, Camilo, y buenas tardes a todos en casa donde estén viendo el programa. Devastado. Yo creo que todos los que conocieron a Carlos, los que estuvieron a su lado, están hoy devastados porque a mí Carlos me recuerda mucho a Payá. Porque uno y otro a su manera, en su estilo, encarnaban lo más digno de la cubanía, encarnaban el decoro, lo más solar, lo más pleno de la cubanía. Fíjense que no digo de los cubanos, sino de la cubanía, de lo que nos hace parte de la tribu. Y la última vez que estuvimos juntos, bueno, nos despedimos en agosto. Él hizo una comida, invitó a 4 amigos, entre ellos estaba Laura, mi esposa y yo, Cynthia Hobson y su esposo, la jefa de CNN en español, Eduardo Suárez y su esposa. Y la comida transcurrió bien, él apenas hablaba. Linda, su mujer, que sigue siendo una persona bellísima, ya anciana, recuerdo que le apuntaba, pero estaba perfectamente lúcido, pero muy delicado ya. Y ahí nos dijo que sigue a España, que vendía el apartamento de Madrid, y todos aguantamos hasta el final. Cuando ya salimos de la casa, que nos despedimos, todo el mundo estaba llorando en el pasillo, en el elevador. Yo sabía que era la despedida y yo sentí que era la última vez que lo iba a ver. Aún si hubiera ido a Madrid, sabía que esa de Miami era la última vez que nos íbamos a ver. Fue devastador, porque lo malo de envejecer es eso, que uno va enterrando a los amigos, a la gente que más quiere, hasta que un día te entierran a ti. Sí, bueno, lamentablemente así es la vida. Carlos Alberto tenía una facultad y una virtud que no tenía mucha gente: sabía escuchar. Totalmente, perdón, que no tenemos los cubanos. Fíjate que los cubanos, a mí me gusta como los estadounidenses te dicen, este es un buen punto, pero, y los cubanos te decimos, tú no sabes que tú estás hablando. Así. Jamás Carlos fue así, jamás. Era receptivo a todo lo que llegara de No Cuba. era beligerante. Jamás alzó la voz. Jamás alzó la voz. Aunque sí sabía discutir. Totalmente. Y enfrentar a los criterios equivocados. Pero lo hacía con una elegancia, lo hacía con una virtud que muchas veces quedabas desarmado. Carlos Alberto tenía otra gran virtud, que era la elegancia. Era un tipo muy elegante, sobrio, pero elegante en cualquier actitud. Yo tengo un ejemplo de él siempre que recordaré. Cuando yo me voy a Atlanta a trabajar en CNN, me voy en el avión en clase turista. Él va en primera clase y yo no lo sabía. Llegamos a Atlanta, él se baja primero, por supuesto, yo en mi clase de turista. Y él me busca por todo el aeropuerto, porque yo estaba en la difícil gestión de llegar a una nueva ciudad y buscar un taxi. Y me dice: Camilo, yo venía en el mismo avión, ven por favor, yo tengo una limusina, te vas conmigo, no cojas taxi. Y me montó en el carro, que era el protocolo, era para él, era para recibir a la gran figura. Y yo llegué a CNN vestido de soldado en una limusina. Y hubo quien me miró y dijo: Dios mío, ¿y este quién es? Yo que venía a mi puesto sencillo, pero Carlos así. No, y tenía un sentido del humor extraordinario. Era una persona que podía desmontar la situación más tensa, política o personal, con el sentido del humor, con el buen sentido del humor del cubano, no el humor
que ahora hay, Sí, sí. con este reggaetón ideológico que han convertido a los cubanos de aquí y de allá, la revolución y los medios de Miami también, esta cosa que yo no entiendo, que ahora todos son reggaetoneros, en fin. Carlos no, Carlos era un caballero, un socialdemócrata. Quiero significar aquí el momento en que él decide quemar todas sus naves y empezar a criticar a la extrema derecha neofascista, tanto o más cuando criticó a la extrema izquierda, y cómo algunos energúmenos empezaron a hablar mal de Carlos, diciéndole que era comunista, una persona que había dado toda su vida por la democracia en Cuba. Y algo muy importante, Carlos Alberto no pensaba en el día a día, pensaba en el mañana. En el futuro, sí, sí. Poca gente ha tenido esa capacidad de pensar cómo resolver el problema cubano y cómo garantizar que Cuba, por ejemplo, se desarrollara en un futuro de libertad o de democracia. O sea, Carlos no solo nos unió a todos alrededor de la causa cubana, sino que además nos mostró que era posible pensar en un mundo mejor. Y desde la tolerancia y desde el respeto. Así mismo. Yo quisiera aquí ahora recomendarles, si me permiten, que lean en El País de España, el diario El País, entra en El País, está las cartas que intercambió Carlos con Silvio Rodríguez. Sí. Él acabó con Silvio abiertamente. Silvio en un momento dijo, bueno, yo no Tiró quiero la seguir toalla. con esto, Tengo tiró cosas la que- toalla. tengo Tengo cosas cosas que que hacer, tengo que ir a mi trabajo. Y Carlos le dijo, tú y yo podemos cerrar filas en contra del embargo, el bloqueo, lo que tú quieras, pero también a favor de los presos políticos, a favor de la libertad de expresión, a favor de los partidos. Eso es un modelo de tolerancia y de comprensión extraordinaria, incluso de compasión, sin paternalismo, porque en ningún momento se habla ni uno ni el otro con paternalismo. Silvio más vehemente, más de barricada, como siempre ha sido. Pero yo creo que el que quiera conocer de verdad a Carlos Alberto, que lea esas cartas, son 5 o 6 cartas, es maravilloso. Ese era el Carlos de verdad Y que... sus editoriales en el periódico Es País son importantísimas también para entender lo que es la cubanía, Y todas sus columnas. lo que puede ser Cuba en un futuro, lo que era él. Yo me recuerdo muchísimas veces de cuando facilité que Carlos Alberto viera a Pablo Milanés y él le llevó un libro sobre las cartas de amor con un coronel cubano y una mujer que se sentía sola en ese momento. Y cómo aunque Pablo en ese momento se identificó como yo soy un hombre de izquierda, él le dijo, bueno, está bien. Era como, bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, o sea... Vamos a hablar de cualquier forma, aunque tú seas de izquierda y yo de derecha, socialdemócrata. Yo creo que fue un socialdemócrata con todas las de la ley. Un socialdemócrata al estilo de los grandes socialdemócratas europeos de mediados del siglo XX, que fueron los que hicieron posible que este mundo no se fuera al traste después de la Segunda Guerra y que coexistieran los dos polos políticos más importantes, el comunismo y el anticomunismo. Estoy pensando en Adenauer, estoy pensando Sí, por supuesto. En la socialdemocracia. en la británica, socialdemocracia, sí, que sí. vino después de la guerra. Que se perdió. La que viene en Israel, inclusive con los kibbutz. Exacto, a raíz pero de que la se Segunda perdió. Guerra Mundial. Ya no existe como opción política, desgraciadamente. Yo creo que Carlos iba por ahí, que siempre pensó en Cuba de esa manera, pero sobre todo con sentido del humor, que es lo que le ha faltado al castrismo. Como el castrismo nunca ha querido a los cubanos, nunca ha entendido que nos guste bailar timba y salsa y que nos guste la guayaba con queso, pues entonces el castrismo no tiene sentido del humor. No lo tiene. Tienen humor en el sentido. Tienen humor en el sentido. Mira, te robo la frase. Mira, Carlos Alberto deja también una familia maravillosa. Fue un pater familia indiscutible y a esa familia en alguna u otra oportunidad siempre todos llegamos, de alguna forma, para llegar a Carlos Alberto. Linda, Gina, su hijo Carlos, sus nietos, a los que yo sí no tuve tanto acceso, pero quizás tú sí. Pero fueron gente siempre maravillosa, con las puertas abiertas, dispuestos a facilitarte cualquier conversación con Bueno, Carlos. la primera posibilidad de trabajo que yo tuve cuando llegué a este país, a los 2 días, fue por Gina Montaner, en una cosa que se llamaba CBS ¿Te Telenoticias. acuerdas? Pero como mi inglés era, yo no sabía ni quién era Toyn, ni quién era Mary, pues no lo conseguí, pero sí, una familia linda. Gina siempre, incluso cuando discutían, porque Carlos decía que Gina manejaba mal y Gina decía que Carlos manejaba peor. Incluso cuando discutían lo hacían con mucho cariño y siempre Gina decía mi padre, mi madre, pero con mucho cariño. Y de hecho Gina se retiró antes para Dejó cuidar. de trabajar o sea, para Gina cuidar. ha dejado todo para Para cuidar cuidar a sus padres. Yo recuerdo que la última vez que nos vimos aquí en Miami, en esa despedida, le dije, tienes que cuidarte porque en esta situación el que cuida también se va, porque se depaupera. Ojalá ella haya podido levantar cabeza y que en los próximos días, ahora van a estar en shock, pero que en los próximos días puedan respirar y puedan seguir hacia Camilo, adelante. lo que sí no hay duda que nos va a hacer mucha falta, Carlos Alberto. No, desde ya. Desde ya. Desde ya. El país se queda huérfano. La gente que cree en la democracia, en el respeto por la opinión ajena, nos quedamos huérfanos.
y la gente que cree en la compasión y en la dignidad que no sobra en estos tiempos de reggaetón ideológico, nos quedamos muy huérfanos, muy cortaditos. Lamentablemente es una pérdida irreparable. Nosotros salimos a las calles a preguntarle a los cubanos del sur de la Florida cómo recibieron la noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Montaner. Y te agradezco, Camilo, que hayas estado con nosotros aquí. Es un momento importante, de cualquier forma, para ti y para mí, que pudimos compartir con él. Yo viajé muchísimas veces con él a España. Fue una oportunidad increíble de conversar de cualquier cosa con Carlos Alberto Montaner. Veamos qué opinan los residentes del sur de la Florida sobre la muerte de este símbolo de la cubanía, Carlos Alberto Montaner. En el periodismo yo creo que es un ícono. En la comunidad, en la comunidad, o sea, centroamericana y caribe prácticamente, ¿no? Y latinoamericana en total. Es una pérdida irreparable, definitivamente. Un patriota de verdad, y siempre con tremendos conceptos, tipo, tremenda persona. Siento mucho que haya muerto. Siento por su familia, ¿sabes? Pero tremendo cubano y tremenda gente. Sentimos mucho la comunidad cubana, lo de la muerte y las condolencias de la familia. Estamos muy tristes. Me pareció un tipo extremadamente inteligente, una persona muy culta, muy informada, y realmente el hecho de que haya fallecido me deja sorprendido, no sabía nada. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria y que el legado que él deja intelectual sea bastante importante como realmente lo es. Carlos Alberto Montaner, descanse en paz, 1943-2023. Se nos va parte de la cubanía, se nos va parte de nuestra isla, la que extrañamos, la que queremos construir. Un soñador eterno. Descanse en paz.